Siente la magia y el amor, transmitida por la radio, la romántica de San Cristóbal, Magis 98.3. Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos. Amigos de su programa Huellas, aquí estamos como cada semana para presentarles una entrevista con uno de nuestros egresados de la institución, de este Instituto Politécnico Loyola, para conversar con él acerca de la experiencia en el paso por esta institución y de, por supuesto, cómo influyó en su vida la formación de esta institución educativa. En esta semana estaremos conversando con Gustavo Jorquera Pérez, quien es egresado de Electrónica Industrial, mención digital en el año 2010, y también egresado de Ingeniería Eléctrica en el año 2019. Pero en el IPL uno aprende a ser directo, objetivo, ir al punto, planear, ser metódico, cuidadoso, minucioso, y esas son cosas que siempre me han servido. Todo eso son cosas que vienen desde aquí. Es un orgullo que lo reconozcan a uno, sin ni siquiera uno decir de qué institución viene. Es un honor que digan, tú estudiaste en Loyola, y uno, bueno, sí, y ¿cómo sabes? Se nota. Huellas de nuestra institución. El significado de huellas viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano. Asimismo, en la vida, vamos dejando una impronta que nos identifica, que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo. Hemos iniciado un proceso en busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas con el sello del Instituto Politécnico Loyola. Trabajo, emprendimiento, innovación, servicio, a través de este programa Huellas. Amigos de Huellas, y bueno, bienvenida a nuestro invitado en esta oportunidad, Gustavo. Muchas gracias por invitarme. Un honor y un placer. Excelente, Gustavo. Cuéntanos acerca de qué niveles pues cursaste en Loyola. Bueno, yo empecé en el año 2007, en el año escolar 2007-2008, en bachiller, en segundo pretécnico en aquella época. Y luego de terminar el bachiller, continué en la universidad. En el bachiller tomé la carrera de Electrónica Industrial, mención digital, y en la universidad la Ingeniería Eléctrica. Ambas porque sonaban grandes retos y a mí me llama mucho la atención. Los retos me resultan interesantes. Excelente. ¿Y por qué decidiste estudiar en el Instituto Politécnico Loyola? Eso es una historia interesante porque en verdad yo no quería. Yo venía en aquel entonces vivíamos en Jaina y tenía los que creía yo que eran mis amigos de por vida y un entorno muy cómodo. Pero como joven al fin, como niño prácticamente, no entendía el impacto que tenía la educación que estaba recibiendo en aquel entonces. Y mi madre se enteró de la institución a través de compañeros de trabajo y ella quiso que yo viniera a estudiar aquí. Pero yo, como acto de rebeldía, cuando vine a tomar el examen en primero de bachiller, decidí que no quería dejar a mis amigos, y entonces llené el examen con bolígrafo para quemarlo. Y así lo logré. Y luego ya en ese año, hasta el próximo examen de admisión, fui tomando conciencia. Mi mamá me fue mostrando las razones, el porqué, me fue ayudando a entender cómo esto iba a impactar mi vida positivamente, hasta que me atreví. Y luego de tomar el programa de reforzamiento durante como 2 o 3 meses, viniendo los sábados o los domingos, no recuerdo, entonces ya estuve preparado, intelectual, académicamente y emocionalmente también, con el objetivo claro de entrar en la institución. Y ahí empezó la aventura. Qué bien. Y cuéntanos sobre tu proceso de adaptación a Loyola.
Eso, bueno, yo soy chileno, entonces vine al país pequeño y nuestro tiempo en Jaina, yo todavía era muy pequeño, muy nuevo en la sociedad dominicana, entonces se me notaba muchísimo más que ahora, que era diferente. Entonces allá los muchachos fueron, por decirlo de alguna manera, un poco fuertes conmigo, no me trataban de la mejor forma. Entonces cuando llego al Instituto Politécnico Loyola todavía tengo algunas actitudes y costumbres que fui desarrollando para manejarme mejor en ese ambiente en el que me encontraba antes. Así que Loyola fue una etapa de mucha transformación, de mucho cambio. Yo era en aquella época muy desconfiado y respondón y de mal carácter, me enojaba muy rápido. Y aquí, gracias a los buenos amigos que fui conociendo, gracias a la disciplina de los profesores, fui entendiendo que no tenía que tener mis defensas arriba todo el tiempo, fui pudiendo crear amigos y ya amigos que se volvieron familia. Entonces Loyola fue completamente un abandonar el viejo yo y darle paso a que naciera un nuevo yo. Fue difícil, como todo cambio lo es, necesitó de mucha energía, mucho compromiso, pero gracias a los amigos la transición fue muchísimo más sencilla. ¿Y por qué elegiste estudiar el tecnólogo de electrónica industrial, mención digital? Desde pequeño me ha llamado mucho la atención la tecnología, ver qué tienen las cosas adentro, cómo funcionan, el por qué, esa siempre había sido mi pregunta favorita. Y luego cuando llegué aquí fue un asunto también de ego, de vanidad, porque decían que esa era la carrera que requería las mentes más prodigiosas. Entonces yo me esforcé para hacer una de ellas y gracias a Dios lo conseguí. Pero fue una mezcla de ambas cosas. ¿Y cuáles eran tus asignaturas favoritas? Bueno, a mí siempre me ha gustado matemática. En la época no se me daba tan bien, pero aún así siempre me gustó. Y las partes de la biología, las ciencias naturales, todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Es un poquito irónico porque la parte que estudié fue la tecnología de las electrónicas, pero esa era la que más me gustaba. ¿Y alguna materia que te haya dado alguna dificultad o problema? Bueno, a mí me dieron muchos problemas literatura, porque el asunto de prestar atención a la tilde, a las comas, a los puntos, nunca fue lo mío. Y la matemática también se me hacía muy difícil, pero gracias a Dios mi mamá me dio mucho apoyo, mis amigos, nosotros siempre estudiábamos en grupo y llegó un momento que todo fue encajando y nunca más he vuelto a tener problemas en esas asignaturas. Excelente. Amigos, estamos conversando con Gustavo Jorquera Pérez, egresado de Electrónica Industrial Mención Digital de este Instituto Politécnico Loyola y también de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Bueno, y con el permiso de nuestro invitado, hacemos una breve pausa en Huellas y cuando regresemos, seguimos con esta entrevista por Magis 98.3 FM. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas al Instituto Politécnico Loyola, te sugerimos que visites nuestro parque didáctico, donde podrás recorrer áreas de especial interés, tales como el Museo de Biología y el Arboretum Padre Julio Cicero, la colección de maderas, también el Jardín de las Coníferas. Además, el mini zoológico Félix Servio Ducudrey, el mural Bella Zanetti, entre otros espacios que esperan por ti. Haz tu cita, ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensiones 3082 y 3060. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos para realizar la ruta didáctica del Instituto Politécnico Loyola. Estás escuchando Huellas. Ya estamos de vuelta con su programa Huellas a través de Magis 98.3 y también recuerde que nos puede escuchar a través de el portal www.magisfm.ipl.edu.do y también puede escuchar pues el audio
de esta entrevista en nuestro canal de YouTube, que lo puede encontrar como Instituto Politécnico Loyola en YouTube. Ahí entra y puede ver los videos que han sido subidos y escuchar pues cada uno de los programas de esta radioestación, así como también del contenido de la academia. Bueno, y en esta parte del espacio, Gustavo, me gustaría preguntarte acerca de qué tipo de estudiante fuiste durante tu paso en Loyola. ¿Tranquilo, travieso, aplicado? ¿Cómo te defines? Bueno, en los 3 años que tuve en la institución, el bachiller, yo pasé por todo. Cuando llegué a la institución, como no tenía amigos, no conocía prácticamente a nadie, fui al aplicado, súper aplicado. Luego no me fue tan bien como yo esperaba. Dejé una materia o dos y eso me impactó mucho. Y eso, sumado a los amigos que fui ganando, me dio a entender que en equipo podía irme mejor de lo que me iba solo. Entonces empecé a hacer amigos y luego empezó a irme mejor. Entonces me fui volviendo más travieso, más abierto, más energético. Y luego ya al entrar en la carrera me fui aplicando más a los estudios. Fuimos haciendo esa transición entre la niñez y la adolescencia. Los objetivos van cambiando, las hormonas van haciendo su efecto y cada uno fuimos acercándonos más a los que nos interesaba. Entonces volví a aplicarme un poco más y así fue una transición bastante interesante. ¿Y qué maestro o maestra te impactó? Bueno, yo diría que la gran mayoría. O sea, en segundo de bachiller me impactó mucho Martín de la Cruz, porque él hacía de la biología algo divertido. O sea, uno esperaba con ansia su clase. Me impactó mucho Rafael Villar, el profesor de matemáticas, quien fue estricto y me enseñó a disciplinarme, me enseñó a estudiar por adelantado. Gracias a él tuve que aprender a tratar con otras personas y eso me ayudó a ser amigo y se lo agradeció siempre. Me impactó Dilsa Lara, siempre nos llevaba frases interesantes para reflexionar en su clase de literatura, siempre de una manera con muchas gracias, pero no gracia de chistoso, sino gracia de blasón, de alcurnia. Ella hacía que uno recordara las reglas para escribir. En tercero y cuarto, el profesor Jorge Luis Maldonado, que en aquel tiempo y todavía ahora para mí es el papá de la electrónica de nosotros. Robert de León, siempre con una sonrisa, siempre con una historia interesante sobre la electrónica para apasionarnos. Galán, una leyenda de aquí. Nunca nos dormíamos, por lo menos yo siempre disfruté la clase de historia con él. La profesora Araujo, Amaravis, Magalis. No hay profesor todos los profesores yo podría mencionarlos y me quedaría corto. ¿Y participaste en los grupos de arte, ballet folclórico, pastoral, voluntariado que hay en la institución? En ese entonces no. En aquella época, entre que le tengo pánico, me da miedo bailar, no entiendo la lógica de bailar y eso me da vergüenza, entonces no lo disfruto. No lo hice y teatro también me daba mucho miedo a las personas, tomar un escenario. Pero sí me aventuré, la profesora Araujo me motivó a participar de los modelos internos de las Naciones Unidas y eso me sirvió mucho para desarrollar mis habilidades como interlocutor y ese tipo de cosas. Y gracias a Dios logré hacer más amistades, desarrollarme, ganar los 2 concursos y ya entonces luego en la universidad sí me hago parte de la pastoral en el grupo de teatro. ¿Y cómo hacías para dividir el tiempo entre estas actividades y también el tiempo de estudio? Bueno, siempre hay que priorizar. La prioridad siempre fueron las tareas o por lo menos cómo garantizar que me fuera bien en las evaluaciones y con las materias y los profesores. Y luego todo el tiempo libre, como yo no tenía amigos fuera de la institución, yo lo pasaba prácticamente aquí. O sea, yo venía en la mañana y llegaba a mi casa en la tardecita, noche, ya cuando mi mamá llegaba del trabajo a compartir con ella, pero mi día era Loyola. ¿Y cuál era tu lugar favorito en el IPL y por qué? Bueno, mi lugar favorito siempre ha sido, era el espacio de grama que hay frente al pabellón 2, que en aquella época podíamos sentarnos ahí en los recreos, entonces siempre en los recreos nos juntábamos un grupo a compartir
experiencias cuando ya nos separamos y también a compartir la comida y eso, era muy chulo. Amigos, estamos conversando con Gustavo Jorquera Pérez, nuestro invitado esta semana en el programa Huellas. Estás escuchando Huellas. Cuando vengas al Instituto Politécnico Loyola, te sugerimos que visites nuestro parque didáctico, donde podrás recorrer áreas de especial interés, tales como el Museo de Biología y el Arboretum Padre Julio Cicero, la colección de maderas, también el Jardín de las Coníferas. Además, el mini zoológico Félix Servio Ducudrey, el mural Bella Zanetti, entre otros espacios que esperan por ti. Haz tu cita, ven con tu familia. Llámanos al 809-528-4010, extensiones 3082 y 3060. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerda, cuando visites nuestra institución, te esperamos para realizar la ruta didáctica del Instituto Politécnico Loyola. Estás escuchando Huellas. Regresamos con esta entrevista con Gustavo Jorquera, quien es nuestro invitado esta semana en el programa Huellas, a través de Magis 98.3 FM. Y bueno, ya entrando ahí en la recta final de la entrevista, Gustavo, nos gustaría pues conocer acerca de algún compañero de estudios que tú recuerdes de manera especial y por qué. Bueno, ahí también hay muchas personas que mencionar. Por ejemplo, tengo un amigo que lo conocía desde Jaina y él era muy tímido y aun si es muy inteligente, tiene muchas habilidades, él le iba mal en las materias. Y, por ejemplo, él para mí es muy especial porque él siempre fue un muchacho, yo diría que adelantado a la edad de nosotros, porque él podía entrar en contacto con sus emociones y decirnos a nosotros cómo se sentía, qué cosas le gustaban y no, cuando en aquella época uno como niño siempre como que el machismo lo lleva a no sentir muchas emociones o a no expresarlas. Y recuerdo que cuando nos graduamos en el bachiller, él se acercó a mí y a un grupo y nos dio un abrazo y se puso a llorar porque él logró su meta y él sentía que nosotros lo ayudamos mucho a eso y eso me impactó mucho. También tengo otro amigo que es de Santo Domingo, tengo siglos que no lo veo, bueno, muchos años, y él también era muy extrovertido y él nos empujó de alguna manera a ser más abiertos con nuestras emociones. Yo recuerdo que él, los recreos cuando nos despedíamos, él nos decía: mi hermano, te quiero, cuídate mucho, te veo mañana, ¿cómo tú estás? Y eso nos llevó también a nosotros a entender que no por expresar nuestros sentimientos con nuestros amigos significaba que estábamos haciendo algo mal o estábamos perdiendo hombría o algo por el estilo. Puedo mencionar también, por ejemplo, a otro amigo que viene de San Pedro, de Quisqueya, que gracias a él también me extrovertí mucho. Yo era muy introvertido, me daba miedo hablar, no alzaba la voz, me daba pánico la interacción social, y él me mostró que uno simple y llanamente dejándose fluir, siendo quien uno es, siendo honesto a uno mismo, a su naturaleza, eventualmente va a encontrar personas que van a valorar eso, que lo van a tomar como bueno, válido, que lo van a apoyar y que van a aprender de uno y le van a enseñar a su propia manera. Entonces, se lo agradezco montones. Y también encontré a mi hermano del alma, que nunca más nos hemos separado, de la electrónica, imagínense, tenemos todos los años la vida juntos, o sea, amigos por infinidad. Y háblanos de aquellos con los que aún conservas amistad. Bueno, tengo a mi hermano del alma, Luis Miguel, que ahora, después que se graduó de ingeniero, él trabaja en ingeniería, pero también tiene un emprendimiento como fotógrafo. Con él, su buen ánimo, su valor para atreverse a hacer cosas nuevas siempre ha sido inspirador. Con Marionel Puello Claro, que él era el cubano en su época, yo era el chileno, y así nos conocían y nos confundían. Entonces, tanto nos confundieron que una vez los dos dijimos: hey, yo tengo que conocer a este muchacho que lo llaman por mi nombre o por mi apodo, y nos juntamos y empezamos a estudiar juntos, tomamos la misma carrera, y ya él es como otro hijo de mi mamá, junto con todos los otros muchachos que he ido mencionando. Y ¿qué le digo? O sea, son personas que con su forma de ser han impactado muy positivamente en mi vida.
¿Y qué significa, pues, el IPL para ti? El IPL es un lugar de transformación. No recuerdo cuál fue, hay un autor de un libro que dice que las decisiones difíciles nos llevan a mostrar lo más real de nuestra naturaleza. Mientras más difícil la decisión al tomar, nosotros respondemos más de acuerdo a la realidad de nosotros. Entonces Loyola pone a uno, o ponía en aquella época, no estoy seguro de ahora, pero lo pone en situaciones muy difíciles donde uno tiene que escoger entre dedicarle más tiempo a una cosa que a otra, desarrollar esta actividad o no, disfrutar más de lo personal que de lo académico o al revés. Y eso te lleva a conocerte mucho y te lleva a transformarte, te lleva a tomar responsabilidad sobre ti mismo, a hacer una mirada interior, y eso es algo que ya luego en la vida adulta sirve en todos los aspectos porque uno lo replica en situaciones de dificultad o de incertidumbre y te permite encontrar respuestas o más prácticas o más acorde a los valores y principios que uno lleva para tener una vida más agradable y productiva, efectiva, de acuerdo a las metas que uno tuviera. Y Gustavo, ¿qué aspecto de Loyola tú puedes resaltar que haya marcado tu vida sirviendo como enseñanza? Son demasiadas cosas. Son demasiadas cosas. Aquí, gracias a Dios, siempre tienen una actividad nueva. Cuando yo estuve aquí hicieron rallies, modelo de la ONU, concursos de cuentos, de fotografía, viajes a diferentes puntos históricos y culturales de nuestros países. Hicimos ferias de países, hicimos concursos deportivos. Entonces, en cada una de esas actividades uno tiene la oportunidad de toparse con personas que en la vida de las aulas diarias uno no tiene la oportunidad, y uno se da cuenta que son muy diferentes a uno, vienen con historias diferentes y tiene la posibilidad de aprender de ellos y de crecer a través de ellos y ellos a través de uno, y eso es maravilloso. ¿Alguna anécdota o algo que te haya pasado que recuerdes de manera especial? Bueno, ¿qué le digo? Yo recuerdo que hubo un profesor que se puso muy estricto conmigo porque yo tengo la habilidad de escuchar y entender sin mirar, pero él me pedía que por favor lo mirara y lo escuchara. Y eso lo llevó a él a darse cuenta de que yo no estaba entendiendo bien las materias y por eso mismo también iba desmotivándome, entonces iba haciendo un ciclo negativo. Y él me prestó más atención, me exigió más de lo que podía dar, y gracias a eso mejoré mucho en esa materia y nunca más he tenido problemas en eso. Y eso se lo agradezco mucho, porque uno como joven a veces piensa que quien le exige más, quien se la pone difícil, es un enemigo, es una persona que intenta hacerle mal. Y gracias a Dios a temprana edad entendí que no, que a veces quien te exige más es porque ve que tienes el potencial de dar más, de alcanzar todo lo que uno no ve. Y eso me ha servido inmensamente para incluso replicarlo en mi tarea como profesor también. Y si pudieras retroceder el tiempo, ¿volverías a estudiar en Loyola? Sí, yo no cambiaría nada. Yo entiendo que todo ocurrió de la forma que tenía que ser. Quizás me hubiese gustado tener otros resultados más acorde a otras cosas, pero yo hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía en aquel momento a mi disposición, y estoy agradecido con lo que se ha vuelto mi vida y cómo he ido pudiendo aprender y compartir lo que he ido aprendiendo. No cambiaría nada. ¿Y qué significa para ti ser egresado del Instituto Politécnico Loyola? Es un orgullo. Cuando uno está aquí con todas las dificultades, el estrés y la problemática que representa a veces estudiar, uno lo que quiere es salir y acabar y no volver. Pero luego cuando uno sale y logra cruzar esas dificultades, esas adversidades, y ve el cambio que ha habido en uno, que ve las fortalezas, las destrezas que ha ganado, es un orgullo que lo reconozcan a uno sin ni siquiera uno decir de qué institución viene. Es un honor que digan, tú estudiaste en Loyola, y uno, bueno, sí, y ¿cómo sabe? Se nota. Maravilloso. Gustavo, escribiste un libro, Crónicas de una oveja negra. Cuéntanos de este libro, ¿de qué trata? Bueno, justamente estando aquí en la institución,
con el alboroto de las hormonas, yo estaba enamorado, o enamoradito de una muchacha, bueno, más de una, y eso me llevó a escribir poesía, poemas, rimas muy sencillas, muy juveniles, y descubrí que en la escritura encontraba cierta paz, cierta catarsis entre cosas negativas o emociones que no sabía controlar y las transformaba en letras, en reflexiones, y desde ahí empecé a escribir. Y luego ya en 2016 tuve un mal de amores fuerte, muy fuerte, y la forma que encontré de lidiar con eso fue empezar a escribir una bitácora de todo lo que ocurría conmigo cada día, qué pensaba, qué miraba, qué sentía, cómo lo analizaba, y todavía lo sigo haciendo hasta la fecha de hoy. Y durante la pandemia, con tanto tiempo libre que había en casa, una forma de manejar el estrés, ya que a mí no se me da mucho hornear ni hacer TikToks, fue seguir escribiendo y recopilar lo que yo entendía que era lo que yo podía transmitir a otras personas similares a mí. Y desde siempre, incluso siendo muy pequeño, me di cuenta que me sentía diferente y que a veces las personas me percibían diferente, porque cuando la gran mayoría va en una dirección, yo por lo general voy en la otra, o me detengo y no voy junto con ellos. Siempre, como me decían aquí, tenía que llevar la contraria. Y durante mucho tiempo yo pensaba que eso era una desventaja, que era una debilidad. Lo mismo que también sobrepienso mucho las cosas, soy un overthinker, como se conoce en la cultura popular, que es la misma cuestión en inglés. Entonces, durante la pandemia me di cuenta de que estas dos características, más que debilidades, eran mi bendición, siempre y cuando yo aprendiera a usarlas. Y me di cuenta que si yo podía transmitir esto, más personas allá afuera se iban a sentir tocadas, conectadas conmigo, iban a darse cuenta que no están solas, que hay más personas que piensan como ellos y que han ido encontrando herramientas para crecer en este mundo sin perder su esencia. Y entonces me dediqué a transformar todas esas cosas negativas de los mal de amores, de sobrepensar, del estrés de la pandemia, de otros fracasos, de mi forma diferente de ver la vida. Las transformé en cosas que pudieran ser interesantes para otros, que pudieran llevarlos a pensar. A mí me gusta estimular el pensamiento. Entonces, este libro lo que hace es eso, es una tentación, un coqueteo con el pensamiento. No necesariamente es para que lo aprueben o lo desaprueben o lo consideren bueno o malo. Si el libro al leerlo lo lleva a pensar, a cuestionar cosas desde otro punto de vista, a dar la cabida a la posibilidad de cosas nuevas, ya yo cumplí mi objetivo. ¿Y cómo la gente puede conseguir el libro? Por ahora solamente a través de mí, en mis diferentes contactos y redes sociales o en mi casa, porque estoy trabajando con mi equipo en hacer un lanzamiento y también en ponerlo a circular de manera virtual, o sea, como contenido digital para descargar y también para hacer compras digitales, pero eso está en proceso de elaboración todavía. Estamos definiendo cosas. Y cuéntanos sobre tu formación profesional luego de salir del IPL. Bueno, luego de salir del IPL, yo siempre he sido un soñador y romántico hasta cierto punto, como dicen muchas personas, y yo quería estudiar artes. Pero dada la dificultad de que en esa época no había mucho dinero y que Loyola justo tenía un tiempo que había empezado el Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola y estaban dando una carrera semejante a la mía, yo hubiese querido seguir electrónica, pero la que tenían era electricidad y me llamó la atención. Mi mamá me sugirió seguir aquí y fue una gran idea, así que me quedé aquí cerca, estudiando a una cuadra de mi casa, y luego a otra cuadra de mi casa tuve después mi trabajo en la UAS y fue súper interesante. Entonces tuve el día entero aquí. Y también cuéntanos sobre tu trayectoria laboral también al salir del IPL. Eso es bien gracioso porque mientras estuve en el bachiller me concedieron participar de una pasantía en una empresa. Entonces en las vacaciones entre segundo y tercero y cuarto yo fui un mes y medio a una empresa donde aprendí muchísimas cosas que me sirvieron para pasar el bachiller más tranquilo. Pero ya cuando me gradué del bachiller pensé que eso me iba a servir para conseguir trabajo y me tardé 2 años en conseguir trabajo. Mismos en los cuales yo tomé materias tratando de dejar
de empezar mi horario académico a partir de las 5 o 6 de la tarde para conseguir un trabajo. No sucedió. Luego conseguí un trabajo en la minera Falcon Bridge, donde comencé como secretario del Departamento de Importación y Exportación. Y gracias a que mi jefe es un hombre muy flexible, innovador, y confió en mis habilidades, pude seguir subiendo hasta volverme su asistente, como coordinando la logística del departamento. Entonces nos encargábamos de todo lo que era la documentación de los materiales que salían de la planta hacia el extranjero y todos los materiales desde el extranjero hacia la planta, los insumos. Y fue una época muy interesante porque tenía que colaborar con muchas personas al mismo tiempo, mantener al día, dar mucho seguimiento, tener muchos factores en cuenta, y me desarrollé muchísimo. Aunque aquí en las clases andaba durmiéndome. De hecho, una estrategia que aprendí de un amigo fue tomar las clases de pie para no dormirme. Sí, luego, en 2014, hice el inglés por inmersión, y casi al final del programa hubo un amigo que dijo: hey, están dando exámenes para nuevos profesores. Y yo en verdad no era que me sentía capaz en la época de hacerlo, aunque sí yo había dado reforzamientos aquí en la institución para los estudiantes de nuevo ingreso, porque fue un programa que me sirvió mucho a mí, entonces quise replicar la ayuda. Y yo dije, bueno, yo no me siento capaz de dar clases de inglés, pero vamos a intentarlo. El no ya lo tengo seguro, así que quién sabe. Y fui, tomé las evaluaciones y me seleccionaron y me entrené, y ahí estuve 4 años dando clases como profesor, lo que yo considero que no fue un trabajo, porque yo no sentía, o sea, yo lo disfrutaba plenamente. Para mí era un gusto planear las clases, interactuar con los estudiantes, encontrar formas nuevas de hacer las cosas. Fue una experiencia muy gratificante donde conocí muchas personas y impacté la vida de muchos, y también impactaron ellos la vida mía positivamente. Ahí yo creo que empezó la transición de adolescente a hombre. ¿Y cómo te ha ayudado lo aprendido en el IPL en tu vida personal y también profesional? Bueno, aquí en el IPL uno aprende, aun si no se nota en la entrevista porque estoy yéndome mucho por las ramas, pero en el IPL uno aprende a ser directo, objetivo, ir al punto, planear, ser metódico, cuidadoso, minucioso, y esas son cosas que siempre me han servido. O sea, inmediatamente yo llego a un trabajo, lo que me interesa es aprender a hacer las cosas, y empiezo a notar cosas que podrían mejorarse, y empiezo a hacer preguntas, a buscar mejoras, a aprender, a conocer con las personas y a empaparme de todo lo que ellos puedan darme, y todo eso son cosas que vienen desde aquí. Y Gustavo, un consejo a los jóvenes que entienden que el estudio no es la mejor vía para la superación. Bueno, consejos, hay una infinidad de consejos que podría darle. Yo feliz me tomaría un tiempo para darle uno en uno, pero si algo me he dado cuenta a lo largo de los años es que un lápiz pesa menos que una pala. El frío de una oficina es más fácil de soportar que el calor del sol al mediodía. El peso de un libro es muchísimo más ligero que el de un saco de cemento o de una carretilla o de quizás que otra labor física, que es lo que le queda a uno si uno no tiene conocimientos académicos. También les diría yo que trabajen en ellos mismos, que se enfoquen en aprender de todo y que no le tengan miedo a seguir su pasión, pero con inteligencia, sin perder la visión de que es un mundo en el que nos desarrollamos como seres humanos y tenemos que estar en sociedad y necesitamos cierto número de cosas para poder sobrevivir. Así es, excelente consejo, y bueno, con el mismo damos por concluida la entrevista en Huellas, agradeciendo a Gustavo por acompañarnos y por permitirnos, ¿verdad que sí?, aprender sobre su trayectoria por la institución, sobre todo lo vivido, las experiencias, y también ver que ha logrado pues muchos objetivos, conocer también esta faceta como escritor, y bueno, también recibir estas orientaciones que son inspiradoras para también los demás jóvenes que nos sintonizan en esta oportunidad. Así que Gustavo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno amigos, y de esta forma culminamos su espacio Huellas a través de esta emisora Magis 98.3 FM. Invitarles a que Dios mediante nos reencontremos en otra edición. Recordando que si no pudiste escuchar pues la entrevista en vivo, pues la misma va a estar colgada en el canal de YouTube Instituto Politécnico Loyola. Alexander Vallejo se despide. Hemos presentado Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos.